Bien, y yo le decía que vamos a tener aquí una nota en el estudio que seguro le va a decir mucho, porque a muchos de nosotros nos dice mucho y porque finalmente en una historia particular hay un poco de la historia de todos, un poco de la historia de la humanidad y ni hablar de la historia de nuestro pueblo en lo que ha significado la tragedia de la Shoah. Hoy en algún momento le compartíamos el informe de nuestra corresponsal en Grecia sobre el primer vagón que salió el 15 de marzo hace 80 años desde Salónica a Auschwitz y que eliminó a esa comunidad tan importante ahí en Grecia. Pero le cuento que para muchos sobrevivientes, y esto ya usted lo sabe, le fue o imposible o no quisieron o no pudieron compartir ese horror. Llegaron de algún lugar del mundo y dijeron, es tan fuerte ese dolor que hay que reconstruirse y seguir adelante. Y claro, nos pasó a muchos que nuestros padres o nuestros abuelos eran eso, padres o abuelos, y nosotros los veíamos como lo que teníamos. Con lo cual, esa era la naturalidad. Y siempre habían agujeros de silencio y falta de poder saber mucho que estaba ahí pero que nunca se compartía. Le cuento que Adriana Lerman es una farmacéutica que estudió aquí en la Universidad de Buenos Aires, es mamá de 2 hijas y que se encontró como tantos en la vida con su familia, su abuelo, y que este abuelo venido de Polonia, hombre carismático, bello, querido, que iba al Gil de Paso y que la hacía a ella como nieta disfrutar de su presencia, bueno, nunca contó, porque el dolor era muy fuerte. Pero Adriana, como tantos, en un momento cuando ya el abuelo no estaba, decidió investigar, buscar, y le dedicó más de 2 años a encontrar documentación para poder plasmar este libro que es una belleza, porque es un relato testimonial hecho brillantemente. Se llama El dolor de estar vivo. Y la tenemos aquí, Adriana. Adriana, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. La verdad que una alegría enorme estar acá para poder compartir mi historia. Cuéntale a los oyentes algo de tu historia. Obviamente vamos a hablar de tu abuelo. Sí, Trajiste aquí sí. documentos No, increíbles. no podía evitar traerte algo para que lo veas en vivo y en directo. Sí, lo que voy a compartir es que esta historia, como vos contaste, en realidad surgió de una investigación, como una investigación personal, en base a los documentos que mi papá encontró en el departamento de Miseide, de mi abuelo, después de su fallecimiento, los cuales él atesoró, los guardó, quedaron ahí guardados mucho tiempo. Yo me enteré incluso muchos años después de la existencia de estos documentos. Mi papá los guardó con recelo y él tenía como un vacío en su interior, ¿no? ¿Qué son estos documentos? Yo no sé nada, nunca supo nada de la juventud de su propio padre. Y eso le causó a él, la verdad, como mucha ansiedad, que empezó a armar miles de árboles genealógicos. Me acuerdo, siempre estaba con árboles genealógicos sobre la mesa escritos, la verdad que es un poco gracioso, escritos en lápiz. Tal era, yo creo, su desesperación de saber qué había pasado con su familia. Y finalmente, la mecha que incendió esto fue un trabajo de mi hija, que le piden del colegio, esto te lo cuento como una anécdota, donde le piden, contá acerca de tus abuelos, bisabuelos que vinieron de Europa. Tiene que ver esto de, mirá cómo la educación enciende esa chispa, ¿no? Y cuando mi hija me lo pregunta, yo le dije, preguntale a Tusa y a mi papá, porque la verdad que no sé nada de mi propio abuelo. Y cuando mi papá le cuenta lo poco que sabía, mi hija hizo un trabajo que eran 3 hojas. Yo lo leí y me puse a llorar.
y dije, yo tengo que averiguar qué pasó acá, y me puse, fue en el 2020, empecé a investigar todos estos documentos, junto a mi papá, con quien discutíamos y hacíamos las hipótesis, qué pasó, qué no pasó, por qué, para qué. Y ahí empezamos a descubrir todo. Esta investigación, como te digo, que duró 2 años, que fue increíble, emocionante. Con mi papá creamos un vínculo de complicidad, de una cosa emotiva terrible, hasta que finalmente mi papá me dijo, Adriana, esto vos tenés que publicarlo. Y eso salió de él. Su necesidad de esto tiene que saberse, una historia como esta. Y ahí fue que, por suerte, y agradezco a la editorial El Ateneo, que gracias a Dios ahora está en todo el país, y que hoy esta historia la puedo compartir. Así que bueno, esa es la historia de cómo nació el libro, digamos. Una historia, como digo, que para muchos es común. Sí. En este caso, mira qué interesante, tu hija, sí. bisnieta, le piden hacer lo que en algunos proyectos se llama Shorashim, el proyecto Raíces, y empieza ahí a aparecer, wow, no sabemos. Y en ese lugar le pregunta a ella a su abuelo, tu padre. Exacto. Y tu padre dice, yo tengo vacío de información, no sé. Totalmente, y ahí me encende a mí, y ahí es como comienza, y te voy a contar otra anécdota más, que es la parte final del libro. Yo empiezo sin saber nada, ¿no es cierto? Yo no sabía ni quién eran los padres de mi abuelo, ni dónde vivía, ni si tenía hermanos, yo de nada, salvo con unos documentos escritos en un montón de idiomas, en inglés, en francés, en hebreo y en polaco. Y terminé este libro reconstruyendo absolutamente todo, a tal punto que lo escribí como un diario íntimo, porque cuando mi papá me dice esto de que lo empiece a escribir, yo me puse en la piel de mi abuelo, porque me resultó la única forma de poder expresar, lo que él sentía, me puse en su lugar. Está narrado maravillosamente, se puede sentir eso. Gracias. Y sí, porque realmente lo hice con mucho sentimiento y me puse en su piel, y ahí empecé a sentir todo lo que él sentía y por qué lo hizo y la decisión que tomó y por qué se fue de acá y de allá y todo lo que pasó. Y cuando termino el libro, hay otra anécdota que te cuento, que termina con una conversación con mi papá, que es una charla con mi padre, y eso también surge de mi otra hija, la menor. Evelyn fue la mayor, Geraldine la menor, que también por un trabajo de la secundaria le piden una charla con los abuelos acerca de las generaciones y si se hablaba y de dónde venían tus bisabuelos, y ahí mi papá narra maravillosamente esto de yo no podía preguntar, no había espacio para que pregunte, no me dejaban saber, había un silencio que no pude enterarme, pero yo sentía ese vacío, él explica. Esto de que él sentía que de un lado tenía un montón de familia, porque tenía primos, tíos del lado de la madre, pero del lado de mi abuelo parecía que había sido un repollo. Tenía un solo tío. Entonces, bueno, finalmente yo decido incluir esto, que es una maravilla realmente como mi papá lo relata, y te voy a contar una perlita más, que es la última pregunta que yo le hago cuando yo le digo a mi papá, si hoy tuvieras que preguntarle algo a tu papá, ¿qué le preguntarías? Y te voy a contar que él tardó creo que 2 semanas en contestarme, porque me dijo, no puedo contestarte eso. Y después me dijo, vení, te voy a contestar esa pregunta, pero me llevó mucho tiempo elaborarla, y me dijo, no puedo, no me salen las palabras, porque cuando estuvo vivo no pude preguntarle, y ahora, ¿cómo podría si él no está? Y él siempre pregunta por qué de chico no pude y por qué de grande tampoco pude. O sea, vos fíjate el bloqueo tan grande que tenía, ¿no? Pero bueno, esto hizo que... Y vos como nieta, yo quiero la experiencia, más allá de que el libro es una joya y que ya le contamos a los oyentes que tenemos para regalar entre todos aquellos que nos escriban, vamos a regalar, gentileza de Adriana, un libro, El dolor de estar vivo. Miren qué título, El dolor de estar vivo. Ya vamos a hablar por qué de este nombre. Digo, vos como nieta, tu papá, como yo digo, nació, este era el papá que le tocó, nadie le preguntó, bien, con lo que haya traído, no era lo natural, lo normal. Vos como nieta, ¿nunca pensaste decir, che, a ver, abuelo, cuéntame un poquito? Mira, una sola vez, la verdad es que yo pienso que
lamentablemente no tuve de chica desde el colegio esto que me pregunten y que me pidan los yorashim porque hubiera saltado esto antes. Ujú. La verdad que lo tomamos como naturalidad. Mi abuelo, que íbamos a la casa a comer, a Rosh Hashanah, Kippur, Pesach, ir al templo de Paso, como vos decías. Y la verdad es que no relacioné cuando yo era chica, que el holocausto tenía que ver con mi familia. Es como que siempre vi el holocausto como algo lejano, ¿no? Hasta que, wow, esto me pasó a mí, le pasó a mi abuelo. Yo recuerdo una vez haberle preguntado a mi abuelo si me contaba algo de su familia y no estábamos solos los dos. Y es muy poco lo que me contó, muy poco, que yo recuerdo en ese momento pensar, ay, este momento lo quiero guardar para siempre. Pero lo único que me contó es muy poco acerca de París, de que él trabajaba en una fábrica donde fabricaban ropa y hacían ojales y que, bueno, y que no tenía plata y como algo así medio sufrido y que no tenía nada y no sé qué, pero es lo único que pude saber. Y eso es lo único que me acuerdo, ¿no? Y algo de las camisas, que hacía camisas. Pero es lo único que recuerdo. Y no, la verdad es que no supe nada más. No, nunca, como te digo, no relacioné realmente esto de que sus hermanos, toda su familia la hubiera perdido en el Holocausto. Y bueno, y de todo esto me enteré ahora con esta investigación donde ni yo ni mi papá sabíamos ni siquiera que él tenía 3 hermanos, algo Cuenta la tan historia básico. de tu abuelo entonces, de dónde Exacto. nació y cómo fue la saga. Sí, te voy a contar un poquitito a rasgos generales de qué se trata, que esto es la historia de mi abuelo, Ujú. judío polaco, nacido en Osarou. Él era comerciante de feria, es decir, también aprendí a través de la investigación cómo era el shtetl, donde había una plaza Rinek, donde ahí se comercializaba 2 veces por semana, donde venían los campesinos de otros pueblos para vender la fruta y verdura y ahí se hacía el comercio. Y mi abuelo, que era comerciante de feria, cuando él también va a vender a otros pueblos, porque eso era solo 1 o 2 veces por semana, el resto de los días iban a otro lado, él es víctima de antisemitismo, de violencia, de pogroms, por así decirlo realmente, y bueno, y él se ve obligado a irse de su ciudad natal. De hecho, esto está documentado en una de las cartas, digo muy pequeño, cuando él está en París y él pide quedarse en París, que no lo echen porque él es intimado, con una intimación a volver a Polonia, y él dice, yo me vi obligado a emigrar porque mientras yo iba comercializando en los pueblos vecinos, fui víctima por bandidos antisemitas que han puesto en riesgo mi vida. Esto está así escrito en primera persona por mi abuelo, cosa que es muy fuerte. Ujú. Y él empieza ahí toda una cuestión de dónde voy, y este libro muestra las puertas cerradas que él va encontrando en su camino. Las puertas cerradas para ir a hacer aliá para Acción, sí, en ese momento Palestina, la puerta cerrada donde no puede quedarse en París, no puede ir a Uruguay. Este libro te va a mostrar todo, no puede ir a Paraguay, la ley de los indeseables en Uruguay, la circular 11 en Argentina, digamos, empieza a mostrarte cómo el mundo, evidencia un poco cómo el mundo se estaba cerrado, ¿sí?, a recibir a los judíos refugiados, víctimas, Ujú. como sucedió y decía en la conferencia de Vian, víctimas de la discriminación del régimen nazi, ¿no? Lo que hizo que queden varados. Justamente esto es lo que muestra lo que ocurrió en la preguerra, cruzado por el holocausto, digamos, por la tragedia del holocausto, y también narra la posguerra, todo obviamente en primera persona, lo que mi abuelo sufre para encontrar a su familia, recuperar Lo que quedaba. lo que quedaba de su familia, y el drama de poder traer a un único hermano y un sobrino, el drama realmente de la tragedia después de pasado tanto sufrimiento de 1945 para reencontrarse con ellos, que también fue mucho tiempo después debido a las trabas que seguía habiendo. Entonces, bueno, cuenta, yo creo que en un lapso de tiempo, toda una historia, pero narrada como, bueno, cómo le influyó esa historia a una persona, ¿no? Ujú. Por eso es tan importante, porque
A veces cuando nos quedamos con las estadísticas y con los números y se habla de, bueno, 6 millones, Exacto. nadie puede dimensionar lo que son 6 millones de seres humanos. Claro, cuando uno escucha la historia de un único, una familia, Exacto. ve las fotos, el sufrimiento, lo que ha sido esa epopeya para sobrevivir después de haber quedado en la nada y con un mundo que además le cerraba todas las posibilidades. Exacto. E incluso haber logrado hacer luego una vida, porque esto también es un maravilloso milagro de la resiliencia. Digo, ahí entendemos lo que es cada historia y lo que son esas 6 millones de historias. Tal cual, sí. Y no sabían nada. Estaba todo eso guardado hay documentos que los tenía él muy bien conservados para que en algún momento, como decís en el libro, los fueras a encontrar. Sí, sí, yo creo que mi abuelo pienso que él era totalmente meticuloso, tengo más de 130 documentos que los dejó guardados en una carpeta, para que alguien los encuentre y reconstruya su vida como un gran rompecabezas. Así que bueno, la verdad es que, como vos decís, esto no fueron 6 millones, uno no alcanza a dimensionar porque parece un número, pero cuando uno lee como mi libro, donde vos ves que está mi abuelo, en el final del libro te encontrás con toda su familia perdida, con sus nombres, sus apellidos, y ahí mucha gente que me escribe me dice, wow, cómo me impacta, y esta es otra anécdota que te cuento, que cuando yo escribo ese árbol de vida al final del libro, donde recupero y rescato del silencio y el olvido a toda mi familia, que me ocupé de conocer a todos, mi investigación fue más allá, quería conocer a todos y ni siquiera el nombre, quería el apellido, dónde vivió, con quién se casó, cuántos hijos, todo, porque los quise traer. Y yo le dije a mi papá, mira, yo esto lo voy a incluir, no sé si la gente lo leerá, no lo leerá, pero para mí es muy importante. Y la anécdota es que la gente le impacta justo el final y muchos empiezan a leer de atrás para adelante y me dicen, me leí todo, cada nombre, cada apellido, cada una de las cosas. Así que, bueno, eso justamente tiene que ver con lo que vos hablabas de esto de que no fuera un nombre, vivían, tenían fiestas, trabajaban, tenían cumpleaños y uno escucha sus voces, ¿no? Porque también a través de estos documentos es que yo los escucho porque están hablando ellos. Y para contarte otra perlita más es que realmente yo descubrí con esta investigación familia que ni siquiera había registro de ellos como testimonios de Yad Vashem, y yo escribí hojas testimoniales porque no hubo nadie que quedara para dar testimonio por ellos. Y yo incluso logré rescatarlos. También quiero contar que dejé en mi libro, al final también fue decisión mía poner mi Instagram, que es Adriana Lerman, y mi mail, que es adrianalerman22@gmail.com, porque me encanta que los lectores, porque esto yo quiero que sea un ida y vuelta con la gente, me cuenten sus sensaciones y me empiezan a contar sus propias historias. ¿Recuperaste por estas cosas? Porque a veces sucede, no quiero ser autorreferencial, pero me ha sucedido, viste, las historias se parecen. La de mi padre no es igual que obviamente la de tu abuelo, pero tiene mucho en común, como todos aquellos que tuvieron que salir con la nada y sobrevivir como pudieran y donde pudieran. Y resulta que en algún momento, hace muy poco, y como me entero también, es una anécdota personal muy interesante, tampoco hablaba, empiezo a conocer familiares que no sabía que existían. Y me empiezan a llegar primos segundos que yo no sabía que estaban, algunos en New York y otros en Londres y otros en Canadá. Cosas que son un descubrimiento, sobre todo cuando hay familias que parece que el único, como dijiste, nació de un repollo, era el que me tocó. Digo, ¿te pasó también esto? Mira, lamentablemente no pude encontrar nadie, me la pasé realmente investigando, tratando de encontrar si había quedado alguien vivo, así sea una sobrina, una prima. No encontré a nadie. Absolutamente toda su familia le fue arrebatada,
fue asesinada en el campo de concentración de Treblinka. Sí, obviamente tengo una gran relación con Mari, que es la hija de Levi Lerman. León es el sobrino de mi abuelo, con quien siempre nos juntamos una vez por semana o cada 2 semanas. Su otra hermana Susi vive en Israel. Y bueno, yo siempre le digo a Mari, el 6 de Simón y tu abuelo Gilmayer, su hermano, están en el cielo mirando y sonriendo como estamos juntas y cómo estamos compartiendo, ¿no?, estos momentos. Y también con Paula, que es la hija de Mari, y también en eso, si querés, porque es muy divertida las anécdotas, te puedo contar que nosotros no sabíamos tampoco que mi abuelo estaba comprometido cuando vivía en Polonia, ¿no? Él tuvo que dejar todo para huir, para escapar. Él dejó su familia, su novia, su organización sionista. ¿Cómo huye? Sí, él era activista, pero ¿cómo logra huir? Vos fijate lo que él, esto también es súper importante, cómo él logra escapar de Polonia, ya que en ningún lado los recibían, no le daban visas, no los dejaban entrar. Que esta es una pregunta, justamente, ahí diste en el clavo, que yo siempre me hice mientras empecé la investigación. Lo que yo siempre me preguntaba era, ¿por qué el resto de su familia no se fue? ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué es el único que se fue y el resto no? Y con la investigación pude entenderlo, porque no se podía, porque era muy difícil irse. No te dejaban entrar, como le dijo Teodoro Herzl, los judíos tenían 2 problemas, uno donde no pueden vivir y otro donde no pueden entrar, y era así. Mi abuelo hace realmente una artimaña que fue comprar una excursión a París, con la excusa de ver la Exposición Internacional de París del 20 de octubre de 1937, saca esta excursión que es del 16 de octubre al 29 de octubre, ida y vuelta a Polonia, pero él se queda en forma ilegal. Esa fue la manera que encontró. Recordarle a la audiencia, alguno que desconoce, 37, todavía no había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Exacto. 2 años antes, porque el régimen nazi comienza, recuerden, en el 33 y va ese increciendo donde los judíos van siendo perseguidos. En Polonia se dieron además varias conjunciones, no solamente la historia de los nazis, sino también de los propios polacos y previa, pero digo, ya en el 37 no había dónde ir. Y luego se comprende por qué de la matanza de millones y millones que no pudieron salir. Exacto. Adriana, la radio es tirana, pero tenemos un libro maravilloso y está a disposición. Sobre todo acá tenemos uno para regalar, que va a estar en la radio, uno es mío, pero uno es para regalar. Sí. Y está además en todas las librerías. ¿Dijiste de cuál cadena? Está en todas las librerías del país, está en Jenny, en Cúspide, Nadir, en Cachaza y Lorenzo, también está como ebook, se puede comprar por Mercado Libre. Realmente lo bueno es que hoy puedo difundir esta historia y está al alcance de todo el mundo en todo el país, lo cual a mí lo que me alegra es que esta historia no quede acá, que hoy que tuve la posibilidad, vuelvo a repetir, gracias a la editorial El Ateneo, de que hoy pueda llegar esto a todos. Y esto también logró, y tiene que ver con tu historia, que muchos lectores me han dicho, gracias a tu libro me puse a investigar mi propia historia. Claro, no cabe duda, de eso es obvio y estoy seguro que despierta mucho. Mira que el libro es apasionante. Preguntante por qué le pusiste este nombre. Sí, el dolor de estar vivo surge también por unas palabras de mi papá en la charla, cuando él dice, no puedo, algo así como, no le puedo reclamar nada a mi papá, me dice, porque el dolor de estar vivo seguramente fue tan grande, dice mi papá, que no pudo contar. Y de ahí salió que él en esta explicación que él me da, que el hecho de vivir con este dolor hizo que él construya este muro de silencio para poder seguir viviendo. Es decir, para poder vivir construyo un nuevo mundo, construyo una nueva vida, porque si yo no hablo de esto, no existe, y si no existe, no sufro. Es como una protección que se pone. Por eso es el dolor de estar vivo y es el dolor de que le hayan arrebatado, obviamente, a la familia, a su enorme familia que él tenía en Polonia, porque él tenía hermanos, primos, tíos, la familia era enorme, y bueno, de ahí surge este título, de el hecho de, para poder seguir viviendo, me guardo este dolor y
empieza una nueva vida, como vos decís, que tiene que ver también con la esperanza, con el encuentro y con que pudo, a pesar de todo, realizar su nueva vida. Por eso es que es un libro que no es un libro bajón, es un libro que tiene que ver con el encuentro, con la esperanza, y que hasta algunos lectores me han dicho, Adriana, vos decís que es yo le puse una historia real de coraje en tiempos del nazismo, y 2 o 3 lectores me dijeron, para mí es un libro de amor, para mí es una historia de amor, amor a tu familia, a tus ancestros. Me dicen, para mí es una historia de amor, así que cada uno lo ve desde su perspectiva. La historia de Szloime Lerman, o Slama Lerman en polaco, que es la historia de tantos sobrevivientes y la historia de tantos descendientes de sobrevivientes de la Shoah que, como Adriana, buscando, pueden reconstruir algo de ese legado, de esa identidad, que lo que hace no es tener rencor por lo pasado, más allá de que ha sido tan duro, sino justamente valorar mucho más la vida y también la vida de aquellos que fueron verdaderos héroes, pudiendo sobrellevar, seguir adelante a pesar de todo. Un ejemplo que también nuestro pueblo, de alguna manera, como Shlomo, hay tantos otros, lo han hecho con ese legado maravilloso. Gracias por venir. Muchas gracias por poder en este momento compartir con todos ustedes mi historia. Señores, el panorama de noticias, y les recomiendo, búsquenlo, alguno se va a llevar uno de obsequio, el dolor de estar vivo, ¿sí? Una historia real del coraje en tiempos del nazismo. Adriana Lerman, que se ha puesto en la piel de su abuelo y que nos cuenta esa historia única, pero que a la vez es común para tantos.